Muy buenos días para todos. Sean todos bienvenidos a este webinar, Incrementos salariales, herramientas legales, conceptuales y estadísticas para 2023. Vamos a asignar de 2 a 5 minutos para que más personas se unan a la sesión. Los invitamos a permanecer en línea. Muchas gracias. La misión del área de talento humano es dedicar tiempo y esfuerzo a la gestión de personas. Es por ello que es necesario contar con soluciones que permitan simplificar los procesos de nómina para poder dedicar más tiempo al activo más importante de la empresa, las personas. Al contar con un software de nómina robusto, ahorra tiempo y reduce riesgos, permitiendo concentrarse en la productividad y gestión del talento humano. Presentamos Nómina Novasoft Cloud, software 100% web. Acceda, consulta o liquide desde cualquier lugar y en cualquier momento la nómina de su empresa. Cuente con actualizaciones legales oportunas en un entorno cambiante y complejo. Realice procesos de liquidación de manera segura y confiable, que se ajusta a los constantes cambios normativos y tributarios con adaptación al mercado e integración con cualquier ERP. Presupueste la nómina por diferentes criterios y conozca la ejecución en tiempo real para facilitar un análisis detallado. Distribuya y contabilice el costo de nómina por empleado, concepto o centros de trabajo para contar con estados financieros detallados. Analice los datos y conozca tendencias mediante consultas analíticas sobre Power BI. Implemente controles y alertas para dar mayor seguridad al proceso de nómina. Parametrice de acuerdo con sus necesidades, contratos, conceptos, tipos de liquidación e interfaces. Reduzca la carga operativa utilizando procesos masivos, tareas programadas y otras herramientas del sistema. Además, sus empleados podrán acceder a su información de manera sencilla y con disponibilidad 7x24 a través del portal web. Conozca más en www.novasoft.com.co. La Fundación Universitaria Cervantes San Agustín Unicervantes es una institución de educación superior católica privada que nació a través de la resolución 3600 del 2 de junio del año 2009, expedida por el Ministerio de Educación Nacional. En nuestros 13 años de historia hemos logrado consolidar 12 programas académicos entre pregrados y posgrados. Cada vez que una institución empieza a crecer, empieza a robustecerse, a fortalecerse, pues empieza a necesitar más personal académico, administrativo, necesita manejar más información y pues uno de los desafíos había sido poder mejorar los sistemas de nómina, los sistemas contables, financieros y todos los sistemas de proyección de la institución. Los problemas que solucionamos con la implementación de Novasoft, básicamente en nuestra área de logística, fue la implementación de el control de proveedores, control de inventarios, los puntos de venta y las órdenes de compra. Con Novasoft lo que hicimos fue sistematizar toda la información, poderla tener a la mano. Asimismo, con el portal de empleados, darle respuesta a las solicitudes de nuestros colaboradores en cuanto a certificados laborales, voucher de nómina, poder tener ahí también la información de hoja de vida. Esos fueron los principales avances que tuvimos. Bueno, desde el área contable se solucionaron varios puntos. En este momento estamos llevando la información todo sobre el sistema. Con el anterior software no teníamos como esa posibilidad de llevar como todos esos procesos, unificaron procesos desde todas las áreas de logística, de contabilidad y de nómina. Desde que implementamos el sistema, la nómina ha venido minimizando muchísimo los errores de pagos. Nosotros tenemos una nómina que no es tan común por los pagos de los docentes hora cátedra y el sistema Novasoft nos ayudó muchísimo a ser más exactos en el momento en que pagábamos, los valores que cancelábamos, eso nos ayudó mucho el sistema. Novasoft nos ha ayudado en la implementación de nuestros procesos a que sean mucho más eficaces, a optimizarlos y a llevar una mejor trazabilidad en cada uno de ellos. Novasoft fue una solución que nos dio varias alternativas. Entre ellas, pues, los diferentes módulos atendían a las necesidades que nosotros teníamos como institución de educación superior. Además, porque es un sistema que nos permitió proyectarnos como una institución en crecimiento, pero que también nos podrá acompañar seguramente cuando seamos una de las instituciones de educación superior más grandes del país.
Sí la recomendaría porque Novasov es un sistema flexible que se ajusta a las necesidades de las empresas, porque se interesan por conocer cuáles son aquellas dificultades y por qué la institución está interesada en mejorar los procesos. Novasov es uno de los ERP mejor complementado para mí. He trabajado con otro software y Novasov es uno de los mejores. Me parece muy completo, tiene mucha integración entre las áreas, que eso es lo que busca, optimizar el proceso y que sea más fluido. Sí lo recomendaría, les diría que revisaran cuáles son las necesidades que tienen y que sin duda alguna Novasov le ayudaría a mejorar los procesos. Muy buenos días para todos. Nuevamente les doy la bienvenida a este webinar, Incrementos salariales, herramientas legales, conceptuales y estadísticas para el 2023. En esta diapositiva van a poder identificar las diferentes funcionalidades de Zoom. En la parte inferior encontrarán este botón denominado Preguntas y Respuestas, a través del cual van a poder consignar todas y cada una de sus inquietudes que se generen a lo largo de la sesión. Al final vamos a tener un espacio para dar respuesta a cada una de esas inquietudes. Los invitamos entonces a hacer uso de la opción Preguntas y Respuestas. Al final tenemos también la encuesta de satisfacción. Los invitamos entonces a diligenciarla para continuar mejorando su experiencia y contenidos de cara a próximos eventos. Muchas gracias. Y para quienes no conocen a Novasov, Novasov es una compañía que tiene 34 años de experiencia en el mercado. Se encarga de diseñar, desarrollar, comercializar e implementar soluciones de software de gestión empresarial ERP, talento humano y nómina, con más de 2.500 clientes, más de 760.000 nóminas procesadas mensualmente y alrededor de 500 empresas en modelo cloud. Contamos además con la certificación en buenas prácticas de innovación, la certificación ISO 9001-2015 y la certificación en seguridad de la información 27001-2013. Y el día de hoy nos acompaña Estudio Legal, Abogados y Consultores. Es una firma de abogados con más de 10 años de experiencia. Los socios cuentan con una experiencia profesional individual de más de 20 años en el campo legal y tributario, y dentro de las áreas de práctica está el derecho laboral, tributario y corporativo. La página web es www.estudiolegal.com.co. Y el día de hoy, por un lado, nos acompaña Andrés Felipe Torrado. Andrés Felipe es abogado y socio en Estudio Legal, abogado de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho Laboral, especialista en Derecho Tributario, diplomado en Procedimiento Contencioso Administrativo Tributario por el ICT. Es redactor de la cartilla Legis sobre visitas y requerimientos de la UGPP, consultor líder del área de compensación estratégica de Human Capital Consulting. Ha participado en la reestructuración de más de 350 esquemas de remuneración y es experto en compensación laboral y políticas de administración de personal. Y por otro lado nos acompaña Beatriz Aristizábal. Beatriz es psicóloga de la Universidad Católica, cuenta con estudios en gestión y liderazgo estratégico de la Universidad de los Andes. Cuenta con más de 25 años de experiencia en consultoría organizacional, liderando y administrando proyectos de remuneración para compañías nacionales e internacionales como Grupo Sura, Protección, Confama, Consubsidio, Compensar, Previsoras Seguras, Fidu Previsora, Constructora Colpatria, Camacol, Grupo Comeva, MedPlus, Universidad del Norte, Banco de Occidente, entre otros. Entonces, doy gracias a Andrés Felipe y a Beatriz por acompañarnos en esta sesión, y en este momento doy paso a Andrés Felipe para que entonces pueda desarrollar el contenido que es materia esta sesión. Muchas gracias, Andrés Felipe, bienvenido y adelante. Bueno, buenos días a todos. Espero que me escuchen bien. Mil gracias de nuevo a Novasov por este espacio que nos abren para compartir con ustedes todas estas ideas y conceptos que tenemos para darles alrededor de lo que puede ser el recambio de valores salariales por cambio de año. Valga la pena enunciar que en Colombia tenemos un sistema semiflexible de incremento salarial. En ese sistema semiflexible de incremento salarial hay ciertas obligaciones que tienen impacto en los estados financieros. Entonces, en esas obligaciones semiflexibles, o mejor, en ese esquema semiflexible, vamos a revisar hasta dónde la jurisprudencia, la ley, la Constitución
nos lleva a ajustar esos valores de un mes a otro, ¿sí? Con el propósito naturalmente de podernos mover dentro de nuestros presupuestos. Porque es que la decisión que se tome alrededor del tema, de la temática salarial es importante alrededor también, o a su vez, alrededor del tema de el presupuesto de las organizaciones. Por eso es necesario que las organizaciones tengan una perspectiva clara de cuáles son sus mejores posibilidades. Normalmente es una práctica razonable en la generalidad de las empresas que entre los meses de octubre, noviembre y cerrando diciembre se empieza a preparar, definir y, digámoslo así, decantar lo que termina siendo el presupuesto del año siguiente, que es la hoja de ruta justamente para que en el año inmediatamente posterior se pueda tener un derrotero a seguir en materia económica, en materia financiera. Hay que tener un plan y eso no solamente aplica a los eventuales ingresos, presupuestos en venta, sino también a los costos administrativos y financieros de las organizaciones. Dicho eso, esta temática, estos porcentajes o estos valores, estas prácticas, estas obligaciones que nosotros vamos a presentar en este rato son relevantes de cara a esos números que se van a plantear allá, pero también al criterio, de cara al criterio de administración de personal frente a esos recursos. Es que los esquemas retributivos, como ya es suficientemente conocido, sirven para atraer y coadyuvan, pero no son exclusivamente partícipes en la retención del talento. El salario atrae y puede ser uno de los factores de retención, pero no es el único. Sin embargo, sí es el lineamiento de mi capacidad de competitividad, de atracción de talento. Sin embargo, al mismo tiempo es el indicador de cuáles son mis costos, cuál es mi expectativa de ingresos y cuál va a ser mi expectativa de utilidad de cara a reportarle de cara a los socios. Entonces, la importancia de este tema en el contexto económico de la organización es toda la del mundo, ¿sí? Y de esa misma manera nosotros la tratamos. Dígase desde el punto de vista legal, voy a compartir acá una presentación con ustedes. Dígase desde el punto de vista legal que nosotros tenemos un esquema semiflexible porque sí existen ciertas obligaciones de ajuste salarial, ¿sí? O digámoslo así, de nivelación salarial año a año. Esa obligación existe claramente en los salarios mínimos por expresa disposición de una jurisprudencia de la Corte Constitucional suficientemente decantada. Recordarán ustedes que en el gobierno de Andrés Pastrana, cuando el ministro de Hacienda fue Juan Camilo Restrepo, hubo una puja muy significativa, muy relevante por los salarios, porque fue justamente uno de los legados de ese gobierno fue bajar a una sola cifra la inflación, ¿sí? Sin perjuicio de los temas de balance positivo o negativo que haya podido tener desde el punto de vista político, etcétera, que todo eso quedó allá en el tiempo, pero sí, históricamente, la inflación se dio de manera notoria en ese gobierno y una de las herramientas fue apretar, si se quiere, digamos, los factores de incremento salarial vía jurisprudencia de la Corte Constitucional, vía incrementos proyectados y no incrementos consumados, y la Corte Constitucional empezó desde esa época a ser más explícita en relación con estos temas. Entonces, aquí hay una clara, digámoslo así, necesidad de realizar incrementos en salarios mínimos y en salarios mínimos integrales, ¿sí? Porque la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, dispone que los salarios mínimos integrales, que la jurisprudencia de los salarios mínimos integrales debe ser, que el valor de los salarios mínimos integrales debe ser ajustado anualmente con el valor del salario mínimo. Pero también se ha tejido, se ha construido una línea conceptual a partir de la cual la Corte Constitucional ha empezado a decir, oiga, es que si bien no hay una obligación de reajuste automático, permanente en los salarios de los trabajadores de un año a otro, pues lo que sí hay es obligación de mantener ciertos principios que están en el ordenamiento constitucional y que están relacionados con el tema de
digamos, los estándares de vida digna. Todo esto tiene un desarrollo conceptual que es relevante y que tiene su impacto legal específico en los principios que vamos a ver. Entonces, estos tres son, digámoslo así, los casos de salario en los cuales ustedes van a encontrar una obligatoriedad de realizar incrementos, y el más difícil de identificar naturalmente es el tercer caso, y por eso vamos a mencionar algunas pautas relevantes para estos efectos. Entonces, aquí hay que tener en cuenta, ¿sí?, que hay dos conceptos que son disímiles, que son distintos. Una cosa es un incremento salarial y otra cosa es una actualización salarial. ¿Qué es actualización salarial? La actualización salarial es lo que en estricto sentido hacen la generalidad de las empresas con el salario de las personas año a año en el IPC, ¿sí? Al ajustar el IPC. Les decía yo que al ajustar el IPC estamos simplemente realizando una actualización salarial. Entonces, cuando se hacen incrementos por encima del IPC, ahí sí estamos hablando de un incremento salarial. Y los incrementos salariales también empezaron históricamente, Beatriz les podrá suministrar la data pertinente, pero los incrementos salariales también se empezaron a realizar en Colombia respecto del salario mínimo. ¿Por qué respecto del salario mínimo? Porque en Colombia siempre ha existido la idea, consideramos que justificada, de que el salario mínimo es algo bajo y que se necesita un salario mínimo más alto. Ojalá hubiese tanta prosperidad económica que ni siquiera se necesitara salario mínimo, pero se necesita un salario mínimo, y ojalá ese salario mínimo fuera lo más alto posible para tener el mejor impacto social que se pudiera decantar. Pero también está la limitación de la capacidad de las empresas en reconocer salarios, porque también tienen que llevar utilidades a sus, digámoslo así, a sus socios, y esas empresas y ese entorno económico en el que nosotros nos movemos tiene unas limitaciones evidentes también. Nosotros estamos en una economía pequeña. Entonces, digámoslo así, en el contexto mundial. Entonces, ¿qué termina pasando? Que esa reivindicación social de un mayor incremento, de un ajuste, de un incremento real del salario mínimo por el IPC empezó a tener, digámoslo así, lugar más o menos a partir del año 2003, y se ha vuelto una política más o menos consistente de la generalidad de los gobiernos esa realización de ese incremento. En este gobierno específicamente tenemos una expectativa, más que en ninguno otro, de el incremento, digamos así, del salario por encima del IPC de manera significativa, pero sí, eso se dijo naturalmente por parte de quienes hoy ejercen el gobierno en una campaña política. Sin embargo, la realidad nos alcanza a todos, y lo cierto es que ahora ellos están, o ese grupo político está gobernando el país y tiene la responsabilidad, ¿sí?, de que al surtirse un proceso de negociación del salario mínimo, ¿sí?, en ese proceso, si no hay una negociación exitosa, sean ellos quienes fijen por decreto cuál es el salario. Ya vamos a ver cómo es ese proceso. Entonces, ahora sí van a pasar al bate, como se diría en el mundo deportivo, y se va a saber, ¿sí?, de verdad cuántos están dispuestos, cuántos está dispuesto al incremento de ese salario. Bien. Vamos entonces con el proceso de reajuste del salario, ¿sí? El salario mínimo se negocia en una comisión tripartita. El gobierno nacional tiene un encargo en términos generales de buenos oficios de amigable componedor, ¿sí? Y los que hacen la puja normalmente por los datos del salario son los representantes de los trabajadores y los representantes de los empleadores, ¿sí? Diciendo que son representantes de los empleadores, naturalmente, los gremios. Entonces ellos se sientan y tratan de llegar a un número específico de incremento, ¿sí?, del salario,
y ese proceso puede terminar o no en un acuerdo. Eventualmente, ocasionalmente ha habido acuerdo, pero no es la regla general para nada. Y normalmente termina el gobierno nacional definiendo esa cifra. Sin embargo, a veces el gobierno nacional, arrancando la negociación, da luces para que se promueva ese acuerdo entre trabajadores y empleadores. Entonces, digamos, como ya está descrito, el gobierno nacional es digamos, el cierre de ese proceso de negociación del salario mínimo. Es quien hace el cierre desde el punto de vista de quién toma la decisión final si no se produce ese acuerdo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando a mí no me reajustan el salario en lo que yo debiera, en lo que se debiera? Y ahí es donde entramos en el tercero de los escenarios que veníamos planteados, donde es obligatorio, donde debe entenderse que es obligatorio el incremento salarial, salario mínimo integral, y los desfases o desajustes salariales bien derivados de inequidades salariales internas dentro de la organización o de, digámoslo así, falta de incremento a lo largo de varios periodos consecutivos, ¿sí? Cuando se afecta el mínimo vital y móvil. ¿Qué acciones se pueden ejercer en esos dos casos? Tema número 1, la acción de tutela. La acción de tutela se puede utilizar particularmente para el caso de que se esté afectando el mínimo vital y móvil a través del congelamiento de varios periodos consecutivos de la base salarial, ¿sí? Entonces, cuando eso pasa, cuando las empresas tienen derecho en un año específico a no incrementar o incrementar por debajo de IPC o en realizar el ajuste mejor del IPC nada más. Pero cuando eso se da, cuando ese congelamiento o ese incremento por debajo del IPC se da durante varios años consecutivos, los trabajadores pueden ejercer acciones de tutela que reivindiquen sus derechos y la Corte Constitucional ha llegado a hacer aclaraciones o afirmaciones tales como que ese reajuste de hecho debe ser retroactivo. Entonces es un tema que no es del día a día en este momento desde el punto de vista legal, pero que sí tiene un contexto que es importante respetar porque las empresas se pueden meter, si se ignora la necesidad de realizar estos ajustes, las empresas se pueden meter en un problema importante desde el punto de vista económico con datos y cifras que no estaban previstos y que van a impactar sus costos de personal. Cuando estamos hablando de paridad salarial al interior de una organización, desde el punto de vista jurídico, hay dos caminos, la misma acción de tutela y la propia acción ordinaria. Entonces, en materia de acción de tutela y de acción ordinaria, se ha dado algo muy importante desde el punto de vista de la carga probatoria, y es que una vez el empleado interpone la acción, bien sea constitucional o legal, es el empleador quien tiene la carga de la prueba de definir, o mejor, de aclarar que no ha sido un acto discriminatorio la falta de incremento salarial. Y finalmente pueden haber incluso sanciones administrativas alrededor de todas estas historias. Bien. Por otro lado, están los argumentos jurídicos que le dan base, que le dan soporte a esta necesidad que hay de realizar incrementos salariales. Porque eso no es una necesidad espontánea, ni hay un concepto, digámoslo así, llano o de poca profundidad desde el punto de vista legal que gire en torno a estas historias. No, todo lo contrario. Aquí hay un tema muy importante, muy significativo desde el punto de vista legal relacionado con los derechos de los trabajadores. Y es que incluso desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se ha nutrido y se ha actualizado una y otra vez en lo que hoy es, si no me falla la memoria, el artículo 24, ahí hay un reconocimiento de unos derechos económicos. Entonces está la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se entiende adherida a la regulación o al marco regulatorio constitucional local por expresa disposición de la Constitución Política. Está el artículo 53 de la Constitución Política que dice que el gobierno nacional expedirá un estatuto de trabajo y entre tanto serán aplicables tales principios, y dentro de esos principios está
el del salario mínimo vital y móvil. Está también el principio constitucional de igualdad del artículo 13 de la Constitución, ¿sí? Y hay un precepto constitucional de redistribución de riqueza. Todos esos han sido los fundamentos conceptuales que ha tomado el gobierno nacional para realizar este tipo de procesos. Aquí en este punto de las sanciones administrativas hay que traer a colación algo que viene sucediendo recientemente, que son esas visitas sorpresa y el nombramiento de una especie de el ESMAD del salario por parte del gobierno nacional, un escuadrón especializado, y el gobierno nacional el próximo año se espera que salga a hacer revisiones salariales al interior de las empresas en búsqueda de prácticas que sean discriminatorias y que puedan ser eventualmente objeto de sanción. Esas políticas buscan discriminaciones, dentro de las cuales están como las más evidentes, las discriminaciones salariales hacia las mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí hay un tema, digamos, de equidad de género que ha permeado los criterios de las altas cortes, y hoy en día viene siendo más evidente y más patente en el ejercicio de la acción jurisdiccional de las altas cortes, Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional. Ya uno empieza a ver expresiones en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, tales como el patriarcado, la reivindicación de derechos históricos con las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos son temas que, si bien son puramente conceptuales, pueden incidir, y es inminente que empiecen a tener incidencia en las decisiones de esas, digámoslo así, de esas autoridades administrativas. ¿Cuándo puede haber una diferencia salarial? De manera muy sintética, cuando la naturaleza de la actividad a realizar sea disímil, sea distinta, aunque la denominación del cargo pueda tener alguna semejanza. Cuando hay acceso a medios de formación profesional, digámoslo así, que también permitan entender que puede haber una diferenciación. Cuando hay también diferencias en las condiciones de admisión en el empleo, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Aunque las dos personas ingresen a la organización en el mismo cargo, no tienen el mismo estatus de formación, no tienen las mismas habilidades académicas o conceptuales, y en consecuencia de eso puede haber un factor de diferenciación salarial, las mismas condiciones de trabajo, la igualdad de oportunidades y trato en materia de empleo y ocupación, ¿sí? Con el objeto de eliminar cualquier discriminación, son propósitos de lo que hemos denominado, digámoslo así, ese SMAT de los salarios, y particularmente de los salarios de las mujeres, que se está preparando y que muy seguramente va a salir, o está previsto que salga el próximo año, a actuar al interior de las organizaciones. Y finalmente hay otros complementos salariales donde pueden también eventualmente haber diferenciaciones, y es que las diferenciaciones salariales siempre pueden existir cuando no respondan a condiciones intrínsecas de la persona, cuando respondan a situaciones, digámoslo así, exógenas. Ya para empezar a buscar un cierre de lo que estamos viendo, hay un salario mínimo que hoy cuesta $1 millón, o mejor, que hoy se suscribe por $1 millón, ¿sí? Y que a la empresa le puede costar $1.594.000, ¿sí? Costo total metiéndole $83.300 de provisión de dotación. Y un salario mínimo integral, y aquí hay una problemática importante, ¿sí? Que es de $13 millones, que cuesta, ahí lo ven abajo, $16.274.000, ¿sí? Pero que, nos va a generar un problema, y es que el incremento constante del salario mínimo por encima del IPC ha generado una brecha salarial también importante en materia, digámoslo así, impactando los cargos administrativos, y, digamos, de alguna manera, ese salario mínimo integral se ha ido comiendo o ha ido alcanzando los otros salarios de las personas al interior de las organizaciones, y se ha ido generando en las altas direcciones una forzosa nivelación salarial en cargos que no estaban previstos que fueran homogéneos. Eso ha llevado a que hoy las empresas se estén planteando con mucha frecuencia y mucho énfasis el tema de los salarios, el tema de la desintegralización, si vale la expresión,
de los salarios, y para eso hay que entender que un salario ordinario y un salario integral no son del todo equivalentes. Y no siendo del todo equivalentes, ¿sí? Lo que termina pasando es que se termina comparando una pera con una manzana. Una pesa más, la otra es más de otro color, etcétera, etcétera. Es decir, no hay una equivalencia absoluta entre salario integral y salario ordinario, pero se puede buscar una equivalencia de ingreso bruto diciendo que el salario integral que se paga 12 veces al año, ¿sí? Se multiplica por 12 y se divide entre 14.12 veces al año, que es la fórmula con la cual volvemos a encontrar un ordinario que equivalga a ingreso bruto anual, porque el salario ordinario que se paga 12 veces al año, más un salario adicional de prima, más otro salario adicional de cesantía, más .12 de interés a la cesantía, ahí tenemos los 14.12 salarios al año. Sin embargo, cuando yo desintegralizo el año 1, el salario ordinario me va a costar más, y ahí es donde han tenido que ser, digámoslo así, dinámicas las empresas, buscando esquemas retributivos donde se desalarice, pero se combine el factor salarial con factores no salariales para, digamos, equilibrar esa ecuación y que sea posible que ese proceso que nos saca de esa dinámica que nos obliga a realizar incrementos en el mismo porcentaje de los salarios mínimos, que ese proceso se rompa y en consecuencia de esa ruptura yo pueda volver a hacer incrementos solo sobre el IPC. Bien. ¿Qué ha dicho sobre igualdad salarial y estos temas la Corte Suprema de Justicia y las altas cortes? ¿Sí? Para la Corte Suprema de Justicia ustedes no pueden, o mejor, no les es dable a los trabajadores demandar un incremento salarial por vía de jurisdicción ordinaria, porque ese es un conflicto económico y no jurídico, y la jurisdicción laboral no tiene competencias para dirimir conflictos económicos relacionados con el salario. Entonces, por eso ha sido necesario que se recurra a la vía de tutela para que este tema pueda decantarse en favor de los trabajadores a través de esos preceptos que nosotros mencionamos, siendo el principal el de salario mínimo vital y móvil. Y eso lo ha reiterado suficientemente y de manera reciente la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Que dice que no hay norma, o que aclara que no hay norma para que obliga a las empresas a realizar estos incrementos automáticos generalizados del salario mínimo. Por eso nosotros comenzábamos esta sesión de trabajo diciendo Colombia no tiene un sistema de incrementos salariales automáticos forzosos, no. Tiene un sistema flexible donde hay algunas obligaciones y a lo largo del tiempo sí es obligatorio darle ciertas garantías económicas a los trabajadores, pero no existe, insisto, esta obligatoriedad, y las empresas se pueden ir acomodando según los resultados que en cada año vayan teniendo, se pueden ir acomodando a esa realidad económica que vayan teniendo. Bien, eso es. Entonces, dentro de las decisiones que ustedes van a tener en cuenta, y ya con esto le doy la palabra a Beatriz Aristizábal, tienen que entender o pueden entender que la ley permite un factor de salarios diferenciales con, o mejor, que esté basado naturalmente en criterios objetivos para esa diferenciación salarial. Se debe tener en cuenta la frecuencia de actualización, porque si bien no todos los salarios los tengo que actualizar obligadamente todos los años, lo que sí es cierto es que la actualización de pretermitirse, de omitirse de manera, digámoslo así, sistemática, puede implicar que por vía de tutela me obliguen a reajustes salariales para garantizar ese mínimo vital y móvil, ¿sí? Tengo que fijarme que haya una cobertura del total de la organización al momento de aplicar los incrementos salariales que se recomienda se revise todos los años. Debo procurar o propender por un impacto social de bienestar, porque, digámoslo así, hoy en día ese es un indicador de las empresas, el de bienestar social. Debo también tener en cuenta que yo estoy en un mercado de referencia y que mi competencia no solamente es al interior de la organización, sino que también lo es con otras organizaciones afuera, con las que estoy compitiendo por traer el mejor talento. Y también debe haber un tema de formación del capital humano en las áreas de gestión humana relacionado con los criterios legales mínimos para
administrar correctamente estas políticas integrales. Bien. Finalmente, y para darle la palabra a Beatriz, creo que me le robé 7 minutos, nosotros recomendamos tener mucha atención sobre las evaluaciones sobre las cuales basamos la decisión del incremento salarial, porque es que termina habiendo una retroalimentación, es decir, termina habiendo en la generalidad de las empresas un incremento condicionado a esas evaluaciones, y cuando esas evaluaciones no están basadas en criterios objetivos, sino en percepciones de los jefes, de los compañeros o de todas las personas que hacen parte del equipo de trabajo de quien está siendo evaluado, pues esas evaluaciones no son consistentes para generar una diferenciación salarial y para sostenerla de cara a una reclamación legal. Entonces, esos factores deben ser idealmente los más objetivos posibles. Productividad, metas alcanzadas, digámoslo así, responsabilidades asignadas en las que no se hayan cometido errores a lo largo de cierto periodo, normalmente un año, etcétera, etcétera. Y con esos criterios le dejo la palabra a Beatriz Aristizábal, que nos va a conversar sobre todos los aspectos estadísticos que son relevantes para cada uno de los mercados de referencia en los cuales ustedes puedan estar teniendo la idea de tomar la decisión de aplicar uno u otro incremento salarial o de proyectar sus números en estos presupuestos en este momento del año. Beatriz, te cedo la palabra. Gracias, Felipe, muy amable. Bueno, lo que nosotros les vamos a comentar ahora un poco es los resultados de una encuesta que hicimos entre agosto y septiembre respecto a las prácticas de atracción y fidelización del talento en Colombia que han hecho las empresas para mejorar en esencia todos los índices de rotación que fueron significativamente altos durante la pandemia, y lo que las empresas están haciendo post pandemia para reducir esos índices de rotación y lograr mejores efectos en la atracción y en la fidelización del talento. Y al final vamos a ver un poco cómo están planteados los incrementos salariales por algunos sectores económicos para el próximo año. Entonces, básicamente participaron en esta encuesta 86 empresas, 67% de finalización completa, con 16 sectores económicos, de los cuales no les puedo presentar toda la encuesta porque pues, no tenemos todo el tiempo suficiente, pero les voy a mostrar en esencia los resultados más significativos. Pasemos rápido, por favor, Mateo. Estas son las empresas participantes. Pasa. Bien, a la primera pregunta que les hicimos a las empresas, pues básicamente respondía, era la siguiente: ¿cómo ha cambiado, si es que lo ha hecho, la prioridad de retener y fidelizar el talento en los últimos 12 meses? ¿Qué encontramos? Encontramos que claramente para el 80% de las compañías aumentó la prioridad o aumentó significativamente la prioridad de fidelizar el talento. Y dentro de otra de las preguntas fundamentales respecto a esto es si ha tenido dificultades para atraer el talento, y realmente para el 90% de las empresas el resultado es que sí ha tenido dificultad o mucha dificultad para atraer el talento. ¿Y por qué entonces se dan esas dificultades? Ahorita vamos a ver puntualmente a qué se debía. ¿Tiene actualmente la organización dificultad para fidelizar el talento? O sea, para atraerlo tuvo realmente mucha dificultad para atraer, y para fidelizarlo también en el 90% las empresas contestaron que tenían dificultad o mucha dificultad para fidelizar el talento. Y en los últimos 12 meses, ¿cómo ha cambiado la organización para, a nivel de áreas geográficas para la búsqueda y contratación de los candidatos? Realmente para el 50% de las compañías sí se amplió el territorio, se ha ampliado algo o en parte para buscar talento en otras regiones.
Realmente las compañías sí han ampliado esto, dado que las políticas de trabajo remoto que hoy por hoy las organizaciones tienen, que en esencia el 80% de las compañías tienen políticas de trabajo remoto, les ha permitido ampliar las zonas geográficas de búsqueda. Entonces, en los últimos 12 meses, eso sí ha sido en el 50% de las compañías ha ampliado ese territorio. Vamos. En temas de rotación, les preguntamos, déjame ver un poquito el índice de rotación y ya pasamos allá. Les preguntamos cuál ha sido la rotación voluntaria de los empleados y realmente encontramos que realmente para la mediana, ¿sí? El índice de rotación en los últimos 12 meses se incrementó realmente 4 o 5 puntos en la mediana. O sea, antes del 2020 la rotación era del 7%, para en los últimos 12 meses, o sea, pues básicamente 2022, la rotación se incrementó a casi el 12%, en el 11.4%. En el dato máximo de la rotación, que es el no máximo, bueno, en el máximo tenemos que en compañía rotó inclusive hasta el 90% en los últimos 12 meses como máximo. Antes del 2020 el máximo era el 55%. Y en el Q3, que es un dato alto también, antes del 2020 la rotación era del 15% y en los últimos 12 meses la rotación ha sido del 20%. Para poder disminuir estos índices de rotación, les preguntamos a las compañías qué acciones habían tomado. Y esto encontramos. Básicamente, el 75% de las compañías ha implementado, ¿sí? O están implementando, por ejemplo, políticas de recursos humanos, por ejemplo, como el trabajo remoto. El 75% de las compañías han implementado políticas, el 46% han trabajado temas de compensación, el 48% ha trabajado temas de reclutamiento. En temas de políticas e iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, solo el 32% ha trabajado estas políticas como acciones para reducir la rotación. En temas de beneficios, el 38% de las compañías, casi 39%, ha trabajado o han implementado estas políticas, y el 42% planea tomar acciones. O sea, realmente las compañías están trabajando significativamente para reducir la rotación. Si ustedes ven claramente, en lo que más han trabajado es en políticas de trabajo remoto y en temas de desarrollo y gestión del desempeño, que es el 62%. Cuando hablamos de qué acciones han tomado, vamos a especificar un poquito en temas de las políticas que han llevado a cabo. El 84% de las compañías modificó e incluyó una política de trabajo remoto. El 80% modificaron e incluyeron horarios de trabajo flexibles o horarios alternativos. Y el 63% modificó o incluyó más flexibilidad o otras políticas de gestión humana o recursos humanos. Realmente vemos que casi en el 60% ha sido muy efectivo o altamente efectivo las políticas de trabajo remoto, y se modificaron, incluyeron más flexibilidad a otras políticas. También ha tenido un nivel de efectividad alto, o sea que realmente esas dos fueron las más efectivas, políticas de trabajo remoto y flexibilidad a otras políticas de recursos humanos. Ahora les mostramos más adelante qué otras acciones hicieron que fueran más efectivas. En cuanto a la compensación, ¿qué actividades en compensación ha llevado a cabo la organización? Pues básicamente vemos las siguientes. Mateo, subimos un poco, por favor. Ok. En cuanto a las actividades relacionadas con la compensación que llevaron a cabo las organizaciones, el 56% modificaron los niveles de compensación o las bandas salariales de los cargos. El 62% aumentó
hizo aumento de incrementos salariales fuera de los periodos planeados. El 33%, Mateo, no terminaron. Ahí ya lo tienes, ¿sí? No, el anterior. El 33% de las empresas introdujeron bonificaciones. Bueno, ¿qué efectividad tuvieron esas acciones? Pues básicamente las más efectivas, sin decir que realmente trabajar con la compensación sea de las acciones más efectivas para atraer y retener el talento. Realmente, antes de trabajar compensación, hay que trabajar temas claros de liderazgo, temas de desarrollo y promoción de carrera y temas obviamente del ambiente laboral. Antes, porque las personas a la hora de retirarse de una compañía, la cuarta razón para retirarse de la compañía es la compensación. La primera claramente es son los líderes. Entonces, obviamente, si ustedes ven aquí la efectividad de las acciones en la compensación, pues básicamente vemos que no son las más efectivas. Tienen alguna efectividad, pero pues básicamente no garantiza que la persona realmente se quede en la organización. Lo que más efectividad pudo tener fue básicamente aumentos, incrementos salariales fuera del periodo planteado. Sigamos. Pasemos al tema de los beneficios, ¿no? O del desarrollo. Ahí. Beneficios o desempeño, cualquiera de los dos. Bien, en temas de qué acciones relacionadas con desarrollo y desempeño han hecho las organizaciones, pues básicamente el 88% de las compañías mejoraron el proceso para identificar las necesidades de desarrollo y formación. Esa fue básicamente de las mayores acciones que las organizaciones hicieron, o aumentaron las oportunidades de promoción y desarrollo profesional, que básicamente el 82% de las compañías. Otra de las acciones que desarrollaron la mayoría de las compañías fue modificar programas de formación, ¿sí?, para los cargos no directivos. Entonces, aquí vemos que básicamente las organizaciones se dedicaron como una de las grandes actividades o acciones para disminuir la rotación, fue el tema básicamente del desarrollo y desempeño de las personas. ¿Qué efectividad tuvieron estas acciones? Pues básicamente vemos la siguiente. En esencia, de las que fueron muy efectivas o fueron moderadamente efectivas o tuvieron alguna efectividad, vemos claramente que mejorar el proceso para identificar las necesidades de desarrollo y formación fueron de las acciones que tuvieron mayor efectividad, lo mismo que aumentar las oportunidades de promoción y carrera tuvieron realmente gran efectividad o fueron de las que menos calificaron como poco efectivo. O sea que básicamente se logra evidenciar que aumentar las oportunidades de promoción profesional en las organizaciones son de las acciones que mayor nivel de rotación se disminuyó en las organizaciones. Ahora, respecto al tema de los beneficios que encontramos. La estadística, ahorita vemos esto. Bien, ¿qué actividades tuvieron las organizaciones respecto a los beneficios? Pues básicamente el 77% de las organizaciones aumentó la comunicación y la evaluación del programa de beneficios. Realmente
Para que un programa de beneficios realmente tenga una mayor efectividad, lo que las organizaciones deben hacer claramente es hacer que los beneficios sean valorados por los colaboradores. Si la organización puede gastar un presupuesto absolutamente descomunal en beneficios, pero si la gente no sabe que esos son los beneficios a los que puede optar, que le van a mejorar su calidad de vida y que además fueron diseñados de acuerdo a su momento de vida, si la organización no hace que este paquete de beneficios sea valorado por el colaborador, pues básicamente no va a tener ningún efecto en temas de fidelización del talento humano. Por eso las compañías lo que hicieron básicamente como una acción realmente efectiva fue aumentar la comunicación y hacer que el programa de beneficios fuese valorado. También modificaron o diseñar un nuevo programa de bienestar que mejorara la calidad de vida y también diseñaron beneficios que tuvieran que ver con licencias remuneradas, por ejemplo, días adicionales de vacaciones. Ahora, viendo la efectividad de estos beneficios que encontramos, que básicamente de los que tuvieron mayor nivel de efectividad, sí, o fueron muy efectivos o altamente efectivos y mejoraron claramente la acción sobre la disminución de la rotación, fue el aumento de la comunicación y incluir un programa de bienestar en la organización. Estas fueron las dos acciones que tuvieron mayor efectividad en las organizaciones. Ahora hablemos un poco sobre los incrementos salariales. Bueno, podemos ver respecto a las otras acciones para que ustedes tengan el panorama, respecto a otras respuestas abiertas, respecto a la compensación que hicieron las compañías, implementaron modelos de compensación variable, hicieron incrementos adicionales en posiciones clave, bonos de éxito al finalizar proyectos, planearon diseñar un modelo de compensación total, o sea, a la medida. ¿Y qué es la compensación total? Básicamente mejorar el paquete del fijo, el variable y los beneficios, eso es lo que se denomina compensación total. Cambiaron también la política de nivelaciones y se dan ascensos o un mayor porcentaje de incrementos salariales. Básicamente también hicieron en ventas ajustes a meses garantizados, hicieron aceleradores, básicamente en los programas de pago variable para fuerzas de ventas se trabajan multiplicadores o aceleradores que premian en esencia otros elementos fundamentales que la organización quiere reconocer. Entonces, si se logran las metas, después de un porcentaje mínimo de cumplimiento y sobrepasar unas metas, se crean aceleradores para premiar acciones adicionales o generación de valor. Esos son los aceleradores, y también hay desaceleradores, que implica, entre comillas, no premiar o castigar ciertas acciones o comportamientos que la organización no quiere que sucedan. También la porción de salario que se otorga en acciones formativas, días compensatorios por cumplimientos, aumento de salario solo se aplicó en un área de tecnología. Y ahí les puedo contar que una diferencia en los incrementos salariales entre el 2021 y el 2022, las áreas de tecnología tuvieron incrementos que estaban mayores que las otras áreas. Vimos que en esencia ese incremento era superior entre el 15 y el 20%, diferenciales de las otras áreas, o las áreas que en salarios crecieron más que las otras. También hubo promoción de colaboradores a otros cargos. Se subió el salario de los colaboradores que se pensaban retirar. Esos son elementos claros, pero como ya vimos, esas acciones a veces son muy puntuales y no se logra ver la efectividad, como sí trabajar claramente los temas de desarrollo, promoción y liderazgo, que son los elementos más claros de por qué las personas se van de las organizaciones. En temas de reclutamiento, pues también las organizaciones mejoraron las herramientas para buscar talento, premiaron temas de referidos, y también se incrementó la búsqueda a través de otras plataformas, alianzas y convenios con universidades. En temas de... Mateo, no la estoy viendo.
En temas de beneficios, ¿qué hicieron las compañías? Pues básicamente hicieron beneficios de créditos o fondos de empleados. Ya está bajando beneficios otra vez. Auxilios, horarios flexibles, días de descanso para fin de año, beneficios de acuerdo a prácticas del mercado, becas de estudio, planes de ahorros, auxilios de seguros de vida, planes complementarios, horarios, horas emocionales, patrocinios educativos. Bueno, en eso las organizaciones se han vuelto un poco más creativos a la hora de asignar beneficios. Respecto al incremento salarial que encontramos a nivel general, y ahora lo vemos un poco por sectores. En esencia, el 44% de las compañías planean hacer el incremento salarial con base en el IPC. Y como vimos el dato ayer del IPC, pues básicamente a noviembre está en el 53%. Eso querría decir que está muy cerca de ser el IPC del 13%. Entonces, aquí las organizaciones en esencia sí van a, el 44% se iría más o menos por ese personaje, por ese porcentaje. En esencia, el incremento del salario mínimo, pues básicamente en años anteriores siempre ha crecido más el salario mínimo que el IPC, pero hoy con un dato de inflación tan alto y el incremento, pues pensamos nosotros que la diferencia básicamente podría ser a lo sumo un punto más y el incremento del salario mínimo podría estar alrededor de entre el 13 máximo el 15%. Eso es lo que nosotros estamos pensando. No creo que ni las empresas ni la economía diera para tener incrementos superiores, aunque vimos en las estadísticas que básicamente hay compañías que tienen presupuestado hacer un incremento mayor al 19%, casi 20%, y eso pues de la muestra pues básicamente nos respondió eso el 2.33%. El 25%, casi 26% de las empresas planea hacer un incremento entre el 9 y el 13%. Como les explicó Felipe, pues básicamente la obligatoriedad implica tener ese porcentaje del salario mínimo legal vigente solo a esos cargos que están en ese rango de salarios. Y eso querría decir en esencia moverse por en Colombia el 70% casi de la población gana entre menos de un salario o hasta 1.100.000 en salario mínimo. Eso es básicamente casi el 70% de la población. Eso son las que tendrían que básicamente tener estos incrementos. Y los de salario mínimo integral, salario mínimo integral, pues básicamente esas personas estarían entre ese 1% que ganan más de 10 millones de pesos, pues básicamente esa sería la obligatoriedad de moverse claramente en ese rango. Y obviamente hay compañías que están planeando a los que no están en esos dos parámetros, incrementos entre el 9 y el 13, el 14% mejor, estarían planeando incrementar entre el 5 y el 8, y el IPC más 1 estaríamos hablando del 7% de las organizaciones, y entre el 14 y el 18% otro 7%. Si miramos esto un poco por sectores, veamos cómo se movería este incremento. En alimentos y bebidas, pues básicamente encontramos que ahí el incremento está repartido entre el 9 y el 13%, está el 33%, el IPC otro 33%, y entre el 5 y el 8 ese otro 33%. Miremos ahora comercio, pues básicamente está planteando incrementar sobre el IPC. En el sector construcción planea incrementar los salarios el 57% en el IPC, el 14% IPC más 1, entre el 5 y el 8 otro 14%, y entre el 9 y el 13 otro 14%. O sea que en esencia la gran mayoría estaría por el IPC.
En el sector educación, básicamente vemos incrementos entre el 5 y el 8 y el otro 50% entre el 9 y el 13. En el financiero, vemos que el 42% se movería entre el IPC, entre el 28% entre el 9 y el 15, el 14%, el otro 28% iría entre IPC hasta el 18%. En hidrocarburos, vemos que también está repartido el 33% entre el IPC más 1, entre el 5 y el 8 otro, entre el 5 y el 8 otro 33% y el IPC otro 33%. Miremos tecnología. En tecnología vemos que se moverían el IPC el 50% y el otro 50% entre el 9 y el 13%. Pues miremos el último para terminar en salud, pues básicamente vemos que el 50% incrementaría sobre el IPC y el otro 50% entre el 14 y el 18%. Bien, entonces, pues básicamente estos serían los datos que queríamos mostrarles hoy. No sé si alguno tenga alguna pregunta o terminamos ahí para no quitarles más tiempo. Gracias, Felipe, Beatriz. Muchas gracias por la exposición. Entonces, en este momento damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden consignarlas en la opción preguntas y respuestas. Por acá tenemos una primera pregunta que va dirigida a Felipe. Dice, Carlos Alberto Castañeda Suárez dice, buen día. No me queda claro si existe obligatoriedad de actualizar los salarios superiores al salario mínimo, por lo menos en el IPC, y si los trabajadores con salarios superiores pueden ejercer las mismas acciones de protección. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a reiterar el mensaje, uno de los mensajes principales de lo que veníamos mencionando sobre este tema, y es, no existe una disposición que obligue a realizar en el sector privado un incremento en salarios distintos al salario mínimo o al salario mínimo integral, ¿sí? No existe una disposición. Sin embargo, sí existen principios constitucionales que pueden llevar a que vía acción de tutela, cuando se ha omitido en varios periodos consecutivos realizar incrementos o reajustes salariales, ¿sí? A proteger al trabajador desde el punto de vista de sus derechos económicos y sociales y obligar a la empresa a realizar reajustes incluso retroactivos para mantener ese principio constitucional del salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Entonces, si bien en un año puntual yo podría no incrementar el equivalente al salario mínimo simplemente porque no incremento o porque incremento menos, si prolongo esa práctica de manera sostenida en el tiempo, me voy a encontrar con problemas legales relevantes que me exponen a reajustes salariales por vía de tutela. Bien. Muchas Eso gracias, Felipe. Bueno. Quería invitarlos a los asistentes a consignar sus preguntas, sus inquietudes en la opción preguntas y respuestas. Bueno, hay una pregunta para Beatriz. Nos preguntan si las estrategias para retención de talento en las organizaciones, de acuerdo con lo que nos expones, está combinado entre el ajuste salarial y los aspectos de formación de talento, es decir, es como una integración, entiendo, de ambos componentes. Tienes el micrófono cerrado, Beatriz. Realmente hay que trabajar en todos los componentes, pero obviamente sin descartar la parte de compensación hay que trabajar temas de desarrollo, formación, desempeño, oportunidades de carrera. Si uno ve la efectividad, esos son más efectivos porque esas son de las primeras razones por las cuales las personas se van de las compañías. Y obviamente hay que combinarlo con temas de compensación y no solamente al tema del fijo, sino también al tema del variable y al tema de los beneficios. Todo eso es lo que es el componente de compensación total. Entonces no hay que descartar ninguna
pero hay que trabajar todas en conjunto. Que unas son más efectivas que otras, sí, pero pues básicamente no se puede descartar ninguna. Solo trabajar temas de desarrollo sin tener en cuenta, obviamente, el tema de la compensación, pues también se corre con el riesgo de que la persona también se puede ir si no se siente realmente compensado y que es competitivo de acuerdo al mercado de referencia. Muchas gracias, Beatriz. Y esa siguiente pregunta va dirigida a Felipe de Joana Perdomo y ella nos pregunta, para el incremento de los profesores, ¿qué se debe tener en cuenta? Para el incremento del sector docente, bueno, en esencia hay que hacer la diferenciación. Si estamos hablando desde el punto de vista estadístico, hay que hacer la diferenciación de si se trata de sector público o privado. Si se tratara de sector privado, pues las reglas son las ya expuestas y en sector público sí hay una obligatoriedad de realizar el ajuste salarial en por lo menos el IPC por expresa disposición legal del régimen de la función pública, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Y por otro, digamos que las diferencias en los costos de trabajador en el sector docente simplemente se contraen a que, como ustedes saben, la seguridad social se paga por periodos más amplios de los periodos que en realidad yo tengo contratada a la persona, es decir, para proteger al personal docente, digamos así, de las, digamos, de las interrupciones que se producen contractualmente por efecto de esos periodos académicos. Entonces, si se trata de personal docente de un colegio, normalmente hay que pagarle la seguridad social año completo, ¿sí? Y algunas prestaciones sociales, si es que está, insisto, afecto al régimen del Código Sustantivo del Trabajo. Por ahí hay una norma, el artículo 101, que habla de pagar vacaciones y cesantías sobre todo el lapso académico y no el lapso calendario que se trabaje. Por lo demás, frente al incremento salarial, no veo otro, digámoslo así, precepto distintos a los que se han expuesto en este espacio. Obviamente los temas de desempeño son fundamentales a la hora de establecer los ajustes salariales o incrementos salariales. Yo creo que ahora, a estas horas de la vida, las organizaciones sí tienen que establecer un sistema de desempeño que premie la generación de valor, que vincule claramente el desarrollo como tal de las personas a nivel de competencias y unos indicadores claros que midan claramente qué lograr desde la generación de valor, no desde el deber ser no se premia, el deber ser tiene que pasar, si el deber ser no pasa se administran consecuencias, pero es absolutamente fundamental que las organizaciones hoy por hoy premien realmente la consecución de esos resultados y cómo lo logran. Entonces, pues hacer incrementos generales hoy por hoy ya no debería ser realmente una acción que las organizaciones realmente tomaran, porque al final estarían premiando, inclusive sobrepagando en muchos casos la mediocridad. Entonces, pues obviamente hoy las organizaciones tienen que realmente establecer sistemas de desempeño que realmente premien y reconozcan a los mejores en la organización y no poner un incremento general a todo el mundo, que eso pues al final no es efectivo. Muchas gracias, Felipe y Beatriz. Tenemos una pregunta de Elizabeth. Para Felipe nos pregunta lo que menciona respecto a la posibilidad que tienen los trabajadores de solicitar incremento por vía de tutela. ¿Este incremento aplica para todos los salarios superiores al salario mínimo? Sí, en efecto. En efecto. Sí, Gracias. Dale, sí, continúa. Sí, de acá tenemos esa pregunta. Si quieres profundizarla, probablemente. No, simplemente es que, en efecto, existe la obligatoriedad de orden constitucional de reajustar el salario mínimo en por lo menos el IPC. Existe todos los años una norma que obliga a reajustar el salario mínimo porque es una norma muy antigua porque Colombia ha sido históricamente una economía inflacionaria, pero no existe una ley, insisto, reitero, que obligue a reajustar el salario mínimo. Perdón, salarios superiores al mínimo, pero sí existen, ¿sí?, conceptos constitucionales que se han hecho exigibles por vía de tutela cuando esa omisión de ajuste en por lo menos el IPC
persisten más de un año consecutivo. Muchas gracias, Felipe. No sé a los asistentes si tienen nuevas preguntas para que por favor las diligencien en el espacio preguntas y respuestas. José López nos pregunta, al implementarse un sistema de evaluación de desempeño sólido, ¿se puede mantener un incremento de salarios diferencial por cargos y por empleados en el mismo cargo siempre que se aplique a salarios que estén por encima del mínimo legal vigente? Estaba dirigida a Beatriz. Sí, claro, pues básicamente el establecer un sistema de desempeño sólido que premie la generación de valor y teniendo unas bandas que realmente tengan un mínimo, un punto medio, un máximo, para eso es que se establece claramente un sistema de compensación, una escala salarial que permita claramente poder desarrollar y hacer crecer las personas en su compensación de acuerdo a su desempeño. Y entonces ahí es donde realmente se establece ese sistema, pero tiene que ser sólido, que realmente premie el desarrollo de competencias, que estén las dos variables, el qué lograr y el cómo lo logro, para poder tener un sistema de desempeño consistente y moverlo. Para eso es que se establece, como les digo, entre el mínimo y el punto medio se compensa el cargo, entre el punto medio y el punto máximo de esa banda en la cual están los cargos clasificados, es que se premia a la persona. Entonces, ahí es donde es absolutamente válido poder compensar de acuerdo a lo que cada persona que ocupe un cargo contribuye a los resultados organizacionales. Muchas gracias, Beatriz. Y la siguiente pregunta va dirigida a Felipe. Nos pregunta Vilma Salamanca. ¿Pueden pasar varios años sin incrementar el salario superior al mínimo? ¿Y cuánto tiempo hay para que el funcionario interponga la tutela? No hay una periodicidad definida y eso depende del criterio del juez constitucional. Sin embargo, 2 años consecutivos de no realizar ningún ajuste en el salario del trabajador ya es una práctica que puede generar algunos riesgos para las empresas porque se están violando o se entrarían a violar en la apreciación de la Corte Constitucional los derechos económicos y sociales de los trabajadores, que incluso hacen parte, como dijimos al comienzo de la charla, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En consecuencia de eso, insistimos en que es una práctica que reviste riesgos significativos cuando durante más de 2 años consecutivos, es decir, cuando durante un segundo año consecutivo no hay ningún ajuste en el salario mínimo en una circunstancia, digámoslo así, inflacionaria, que es la regla absoluta en Colombia hasta la fecha. ¿Sí? En Colombia no hemos tenido un año en que no hayamos tenido una inflación relevante. Bien. Muchas gracias, Felipe. Y la siguiente pregunta también va dirigida a Felipe. La realiza Elizabeth y nos preguntan, ¿podría compartirnos estos conceptos jurisprudenciales donde se estipulen los incrementos? Esto para sustentar ante nuestros directivos la necesidad del incremento para nuestros trabajadores con salarios superiores al mínimo y velar porque se respete ese principio que se tiene de equidad. Claro que sí, vamos de hecho a compartir la presentación. Allí podríamos incluir un par de referencias jurisprudenciales en los cuales se hable de este tema del salario mínimo vital y móvil y los reajustes salariales, incluso retroactivos, ordenados por la Corte Constitucional. Muchísimas gracias, Felipe. Veo que por acá ya no tenemos más preguntas. Entonces, en esta oportunidad, de nuevo le doy gracias a Estudio Legal por acompañarnos, a Felipe, a Beatriz por acompañarnos con sus exposiciones, a nuestros asistentes, recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales oficiales, a través de las cuales hacemos convocatorias de eventos similares con contenidos relevantes para cada una de sus organizaciones. Y también recordarles que al final de la sesión, una vez finalice, tenemos la encuesta de satisfacción. Entonces les solicitamos que nos apoyen diligenciándola y así poder continuar mejorando esta experiencia y contenidos para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias de nuevo a Estudio Legal, a Andrés Felipe y a Beatriz.
y esperamos que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Igualmente, y me despido también poniéndome a la orden de todos ustedes. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Beatriz, y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias a todos.